En el presente video vamos a comenzar estudiando em, los valores y las expresiones que se obtienen tanto para gamma como eventualmente para la impedancia característica Z0 en función de los valores de la frecuencia de trabajo. ¿Está bien? Ese es el espíritu, por lo menos el espíritu inicial de este video. Vamos a ver después hasta dónde llegamos, vamos a ver cuántos minutos nos lleva a ir trabajando. Entonces, gamma era igual a la raíz cuadrada de, no me acuerdo los colores, pero creo que era z' por y'. Esto es igual a la raíz cuadrada de r' más j omega l' por y', que es g' más j omega c'. Ahí está. Recordemos que r' está dada en unidad de ohm sobre metro, que L' está dado en unidad de Henry sobre metro, que perdón, que G' está dado en unidad de 1 sobre ohm metro, y que la capacidad prima está dada en unidad de Faraday sobre metro. ¿Está bien? Es decir, son parámetros distribuidos. En el video anterior, lo que se hizo, o lo que yo hice por lo pronto, fue sacar factor común estos dos términos, y en esa instancia obtuvimos esta expresión, que era j omega raíz cuadrada de L' por C', por la raíz cuadrada de 1 menos j r' sobre omega L', por, permítame ponerle esto los colores que correspondan, después es 1 menos j g' sobre omega C'. Este es el remanente de la impedancia por unidad de longitud, y este es el remanente de la admitancia por unidad de longitud del renglón superior. Me falta poner acá omega y omega. Les mostré en el video anterior que este término, en realidad lo que dije fue, si la línea de transmisión es de bajas pérdidas, entonces lo que ocurre es que R' es considerado nulo, y en ese caso todo este término desaparece y obtenemos una expresión de gamma parecido, muy parecido, por no decir igual, al gamma de medios con pérdidas, que era así: gamma de medios con pérdidas era igual a j omega raíz de mu por epsilon por la raíz de 1 menos j sigma sobre omega epsilon. ¿Está bien? Así que voy a intentar permanentemente durante esta unidad temática de la materia hacer permanentes vinculaciones con lo aprendido en la parte de ondas electromagnéticas dada por campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, a ver si yo puedo llegar a hacer un undo hasta lo que tenía antes. No, llegamos hasta acá, mala suerte. Entonces, dejaremos escrito esto de esta manera para que quede bien genérico, como me gusta a mí, perdón que esto es un error
1 menos J R' sobre omega L'. Ahí está. Bien. Primera cuestión. Bueno, esto es lo que hicimos antes. Primer paso, o primera cosa. 1. Perdón, vamos a poner un negro. 1. ¿Qué pasa si omega es igual a 0? Es decir, que si estamos en continua. Si estamos en continua, miremos el primer renglón y no hay ninguna duda que gamma, no perdamos de vista que gamma es igual a alfa más j beta. Está bien. Entonces, gamma para omega igual a 0, o sea, para continua, se convierte en raíz cuadrada de R' por G'. Es decir, que esto es un número estrictamente real, por lo que no hay onda propagándose. Es decir, recordemos, a ver, entonces gamma en este caso es exactamente igual a alfa. Recordemos que tanto la tensión como la corriente tenían una expresión de este tipo. B de Z, vamos a poner Z en negro, T es igual a B sub 0 más por E a la más gamma Z más B sub 0 menos por E a la menos gamma Z, todo esto por E a la J omega T. Gamma lo escribíamos en color gris. Esperen que acá se me encimó todo. T lo ponemos en color naranja y Z en negro. Si gamma es un número real puro, entonces aquí pondríamos alfa y aquí pondríamos alfa, indicando entonces que esto sencillamente no estará propagando en el espacio, sino que será una atenuación en el espacio, es decir, esta expresión viene a representar una atenuación en el espacio conforme z crece. Esta es la variable z. Y punto. Está bien. Esta onda no va, esta señal o este valor de tensión no será, o esta función de tensión no será la función de una onda de tensión que propaga en la línea de transmisión. Entonces, naturalmente, y eso es obvio por otro lado, porque si estamos en continua, entonces no hay onda que esté propagando, es decir, no hay una señal que esté eh, pulsando en el tiempo, porque sin ir más lejos, al pedir que omega sea 0, también estamos diciendo que este término va a desaparecer y se va a convertir en un 1. ¿Entienden lo que digo? Así que claramente no tiene ningún sentido estudiar esto en altísima frecuencia. ¿Está bien? Para valorar lo que pasa en frecuencias, perdón, en baja frecuencia, quise decir, no sé si dije altísima, si eso fue lo que dije, me disculpo. No tiene sentido valorar entonces en esta expresión o el gamma en continua. Hay que ver qué ocurre en muy alta frecuencia cuando omega tiende a infinito y ver si eso tiene sentido. Y en todo caso, ver qué ocurre en frecuencias intermedias, que ya les adelanto, va a ser la franja de frecuencias más interesantes donde van a tener uso de las líneas de transmisión y donde sí tiene sentido hacer la valoración de todos los parámetros de la línea. Bueno, caso 2. ¿Qué ocurre cuando omega tiende a infinito?
Es una aproximación un poco berreta la que voy a hacer, porque fíjense, cuando yo pido que esto ocurra, definitivamente estos términos tienden a desaparecer, porque naturalmente, si ocurre lo que estoy pidiendo, que es esto, entonces R' es mucho menor, no mucho mayor, mucho menor que omega por L', y también va a ocurrir que la conductancia va a ser mucho menor que omega C. Entonces, esencialmente, gamma va a tener una expresión del tipo J omega raíz de L' por C'. Está bien. Ahora ustedes me pueden decir, sí, profe, pero en realidad estoy pidiendo que omega tienda a infinito, entonces esta expresión es un poco irregular. Efectivamente, esta expresión es un poco irregular. Es simplemente para tener una idea de más o menos qué es lo que ocurre cuando hago estas aproximaciones de tender omega a cero, que fue lo que hicimos en el slide anterior, y ahora tendiéndolo a infinito. Ustedes pueden ver entonces que en este caso gamma es exactamente J beta, por lo que en este caso sí, no sé, me molesta tanto que pase esto, no sé, una idea. Sí hay propagación. Ahora, hay una incompatibilidad. Recuerden ustedes que el beta de medio sin pérdidas era igual a omega raíz de mu por epsilon. Esta expresión es exactamente igual que esta expresión. ¿Está bien? Y aparte, justamente, lo que acabamos de ver, de mostrar haciendo esta aproximación berreta, como dije yo, es que alfa es exactamente igual a cero, o sea, es nulo. Y este es el problema, concretamente, de esta aproximación mala, porque aprendieron conmigo en el video de pérdidas o de atenuación en guías de onda, que justamente el modo TEM, la atenuación del modo TEM, tenía un comportamiento de este tipo. Crecía linealmente con la frecuencia. Quiere decir que a muy alta frecuencia, incluso arriba naturalmente de la frecuencia de corte 1, recuerden que el modo de propagación en las líneas de transmisión es el modo TEM, cuando yo ya tengo una frecuencia superior que la frecuencia de corte del primer modo de propagación de guía de onda, entonces ya el uso de esta línea de transmisión como línea de transmisión es un poco dudoso y tengo una propagación como guía de onda. ¿Está bien? Entonces, digo, yo les enseñé o estudiamos juntos que la atenuación, el alfa de los modos TEM en guías de onda plano paralelas para el modo transverso magnético con n igual a 0, era el modo TEM justamente, y su atenuación crecía linealmente con el aumento de la frecuencia. Por lo que esto es incompatible con haber observado el hecho de que gamma sea estrictamente imaginario sin tener componente real, que sería lo que implica la atenuación de esta onda eléctrica que viaja en la línea de transmisión. Por lo que definitivamente esta aproximación es una aproximación errada. ¿Está bien? Así que lo que tenemos que hacer es ver qué ocurre en alguna franja de frecuencias que sea más representativo para el uso de una línea de transmisión. Las frecuencias intermedias, será el caso siguiente, son frecuencias que definitivamente están arriba del trabajo en continua y debajo, por supuesto, de las frecuencias de corte del modo 1, del modo, por ejemplo, transverso eléctrico 1 o del modo transverso magnético 1. ¿Está bien? Esa será la región de las frecuencias intermedias que estaremos estudiando a continuación. Tercer caso, como dije recién, frecuencias
intermedias. Yo generalmente digo que las frecuencias intermedias están entre los 100 kHz a los 500 MHz. O de repente un GHz. Todo dependerá, por supuesto, de la atenuación que estemos dispuestos a tolerar, como comenté en el slide anterior, del alfa del modo TEM. Digo, cuanto más aumento la frecuencia, más aumenta la atenuación en esta línea de transmisión. ¿Está bien? Ok, entonces, pero por supuesto, este alfa fue calculado para el campo eléctrico y campo magnético que viaja en el dieléctrico. O sea, cuando yo pienso a la onda electromagnética que viaja como campo eléctrico y campo magnético adentro del dieléctrico de la línea de transmisión. El alfa que valora las expresiones que estamos trabajando nosotros ahora está valorando la atenuación de la tensión y o de la corriente que viaja por los conductores de la estructura metálica que conforman la línea de transmisión. ¿Sí? No es exactamente el mismo alfa, pero sí vale la comparación entre uno y otro para interpretar lo que estamos haciendo ahora. Bien, entonces, algunos podrán decir, por ejemplo, que las frecuencias intermedias son las frecuencias tales que la frecuencia máxima sea la frecuencia de corte del modo 1, ya sea es de la frecuencia de corte del modo transverso eléctrico 1, que es la misma frecuencia de corte del transverso magnético 1. Está bien. Y otros podrán decir de repente que la frecuencia mínima intermedia está en 10 kHz o más abajo también. Definitivamente tiene que ser mayor que 0 Hz, ¿no? Yo entiendo que lo que importa, naturalmente, como se dijo desde el principio, al entrar en la temática de líneas de transmisión, es que uno tiene que verificar que la longitud de onda que estamos trabajando tenga un tamaño que sea compatible con el tamaño de la línea de transmisión, ¿sí? Pero bueno, creo yo que sí vale como margen, como límite, este que acabo de poner acá. No lo van a encontrar mucho en ningún libro, si ningún libro se detiene específicamente y no hay forma de poder indicar que este es el rango de frecuencias intermedias. Lo que sí estoy seguro es que está arriba de 0 Hz y tiene que estar debajo de la frecuencia de corte del modo transverso eléctrico 1 o del modo transverso magnético 1. ¿Ok? Que veis lo que vengo diciendo desde el principio. Bien, salgamos de estos dibujos que no son valiosos para este momento y veamos qué se puede hacer. En este momento se puede tomar dos caminos distintos. Uno es, que también lo voy a hacer, es hallar el alfa y el beta a partir de las expresiones que ustedes ven por acá arriba, que es un trabajo ciertamente tortuoso, y después aplicar en ese alfa y en ese beta las aproximaciones binomiales que les voy a proponer en este caso. Y la otra posibilidad es directamente sobre la expresión que ustedes ven acá, aplicar las aproximaciones binomiales que ya pusimos en práctica en unidades anteriores, justamente en la etapa de ondas que propagan en medios con pérdidas y o en medios reales, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar y proponer que gamma se escribe como j omega raíz. El omega ahora lo voy a poner de vuelta en naranja porque me parece importante mantener esta cuestión. Creo que esto ayuda a que entiendan lo que voy haciendo. L', C'. Y acá ponemos 1 menos j r' sobre omega L' a la U medio. Y acá ponemos 1 menos j g' sobre omega c' a la 1 medio. Ponemos omega
ponemos omega. Lo que vamos a pedir que ocurra en la franja de frecuencias intermedias, lo que tenemos que pedir que ocurra es que R sobre omega L prima también, esto tiene que ser menor que 1 y que G sobre omega C prima, esto también tiene que ser menor a 1. Lo que no vamos a pedir es que sea tanto más chico que 1 que haga que estos valores desaparezcan y que volvamos a tener el caso del gamma para omega tendiendo a infinito. Está bien, fíjense que ahora no puse mucho menor, sino que lo que puse es menor únicamente. De esa forma uno sí puede jugársela a proponer la aproximación binomial que vamos a hacer a continuación. ¿Está bien? Que ya se los pongo en el siguiente slide. Bueno, ahí ordené un poco y me pegoteé cómo se calcula una serie binomial. ¿Está bien? Las series binomiales tienen sentido usarlas en tanto que x sea menor que 1. ¿Está bien? Entonces, nosotros recién pedimos justamente que R' sobre omega L' sea menor que 1 y pedimos también que G' sobre omega C' sea menor que 1. Vamos a poner acá omega y omega. En este caso, entonces, sí vamos a poder utilizar aproximación. Naturalmente, toda aproximación conlleva cierto error, ¿sí? Que es el error de la mala suerte. Bueno, hagamos lo que hay que hacer. J omega raíz de L' C', y esto ya lo vamos a convertir a partir de la aproximación hasta el primer término. Porque si x es menor que 1, fíjense que acá dice igual. Dice igual porque uno asume que está incorporando hasta el término infinito en toda esta sumatoria. Nosotros vamos a poner acá un aproximado para poder utilizar solo hasta el término de grado 1. Si x es menor que 1, x al cuadrado va a ser mucho menor que 1. Por supuesto, incorporar el término x cuadrado o x al cubo le da más precisión en el cálculo. Nosotros no queremos entrar en ese nivel de precisión porque nos vamos a volver locos, así que vamos simplemente a conformarnos con el primer, el 1 y el primer término, ¿sí? Esto será entonces 1, y fíjense, si esto es más, entonces esto es más, pero si es menos, esto es menos. Acá tenemos menos y también tenemos menos por ahí. Es decir, que esto será menos 1/2 de x. X para nosotros es, en este caso, J R' sobre omega L'. Vamos a poner omega acá. Todo esto es x y todo esto es x', para diferenciarlo del x anterior. Este otro término se convertirá en esta aproximación en 1 menos, ahora lo pongo 1/2 de J G' sobre omega C'. Ponemos omega, en verde ponemos el signo menos. Y ahí tenemos entonces la aproximación a partir de las series binomiales. Lo que tenemos que hacer ahora es, por supuesto, armar todo el mejunje. Es decir, esto será aproximadamente igual a J omega raíz de L' C'. Y ahora hay que armar todo este desastre. Será 1 menos 1/2 de J, bueno, G' sobre omega C', menos 1/2
de J, R otra vez, R' sobre omega L'. Y después queda un medio de un medio, queda un cuarto. J por J menos. Menos y menos da más. J por J menos 1. O sea, esto vuelve a dar menos. Y esto se convierte en R', G' sobre C', L'. Y acá aparece un omega al cuadrado. ¿Está bien? Espero no haberme equivocado. Creo que no. A ver. No, bueno, ahí está. Tenemos la parte real de este Menezunda, es todo esto que está acá. Esta es la parte real del alfa, o sea, esto será el alfa para frecuencias intermedias. Y tenemos, lo voy a marcar ahora en color celeste, por ejemplo, esto que está por acá es la parte imaginaria. En realidad, perdón, no, me estoy equivocando, porque me falta todavía hacer entrar en el juego al J que está por afuera. O sea que lo que yo indiqué como real casualmente va a ser la parte... el rojo será entonces la parte imaginaria, o sea que será el beta de frecuencias intermedias, y lo que está en celeste terminará siendo la parte real, significa que será el alfa de frecuencias intermedias. A continuación entonces vemos cómo quedan sus respectivas expresiones. Bien, entonces alfa y beta, ok. Primera cosa importantísima, realmente muy importante, si ustedes se fijan, la expresión del alfa no es función de omega. Y esto es recontra importante, porque esto implica entonces que no hay distorsión por amplitud, o si ustedes quieren, por atenuación. Es decir, cualquier frecuencia del tipo intermedia que propague dentro por la línea de transmisión esta que estamos considerando que es una línea genérica, va a ser atenuado de la misma manera. La frecuencia de 333 kHz, la frecuencia de 1 MHz, la frecuencia de 78 MHz van a ser atenuados de igual forma. Esto es levemente mentiroso, porque como yo les voy a mostrar en otro video, R' es una función de omega. Entonces, de hecho, todos los parámetros en alguna medida dependen de omega. El R, el L, el C, todos dependen un poco de omega. Tanto es así que ustedes aprendieron conmigo, por ejemplo, no es que hayan aprendido conmigo por soy un cráneo, sino que todo lo contrario, que siempre que haya un épsilon relativo, los épsilon relativos son también función de omega. Entonces no hay forma prácticamente de esquivar el hecho de que los parámetros, perdón, de que alfa en este caso, sea un alfa no distorsivo. Aún así, por el planteo que acabamos de hacer, según uno realiza esta especie de demostración relativamente confiable en el que demuestra que en caso de haber algún tipo de distorsión por amplitud va a ser muy pequeña, porque el fenómeno o el efecto de la variación de la frecuencia no es tan importante en el valor del alfa de la línea de transmisión. ¿Está bien? Ahora,
Por otro lado, si ustedes recuerdan, la velocidad de fase es, en cualquier caso, omega sobre beta. Vamos a poner acá omega en naranja. Y si yo hago este cociente, va a quedar omega arriba. Y abajo me va a quedar todo este paquete, que a ver si lo puedo copiar y evito. Esta es la aproximación para frecuencias intermedias, estamos de acuerdo, es una aproximación, ¿eh? No perder de vista que no es el valor real del beta ni del alfa, sino que es una aproximación para frecuencias intermedias. Cuando yo hago este cociente, efectivamente este omega me desaparece, pero la velocidad de fase sigue dependiendo de omega que está acá abajo. Por lo que el problema es que en la aproximación de frecuencias intermedias que acabamos de hacer, lamentablemente, sí hay distorsión por velocidad de fase. Porque la velocidad de fase será distinta para distintas frecuencias de operación de la onda eléctrica que esté viajando en esta línea de transmisión. Esto es malo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación va a ser demostrar un caso particular o un estudio que a alguien se le ocurrió hacer para demostrar qué debería ocurrir entre los parámetros de la línea de transmisión, entre los parámetros constitutivos de la línea de transmisión, es decir, estos parámetros, a ver si de alguna forma, tal que con valores específicos o con relaciones específicas entre ellos, el beta tuviera alguna expresión a partir del cual uno pudiera lograr que la línea fuera no distorsiva respecto de la velocidad de fase. ¿Está bien? Eso lo voy a demostrar a continuación. De todas formas, antes de hacer eso, permítanme mostrarles otra forma de escribir el alfa, que lo van a encontrar a lo mejor en algunos libros. Si yo meto para adentro esto que está dentro de los corchetes que están ahí, esto va a quedar, digamos, un medio por raíz de L'C' por G' sobre C' más raíz de L'C' por R' sobre L'. Al hacer esto, ustedes podrán notar que esencialmente esta raíz con este C se convierte en raíz cuadrada de L' sobre C', y acá pasa algo parecido, queda raíz cuadrada de C' sobre L'. A esto ustedes ya lo aprendieron a llamar Z sub 0, o sea, la impedancia característica para líneas donde se cumpla que R es mucho menor que J omega L y donde la conductancia G' es mucho menor que J omega C. ¿Está? Entonces yo lo voy a directamente poner acá, Z, perdón, Z 0. Y lo mismo pasa acá, solo que queda dividiendo. ¿Está bien? Entonces voy a juntar un poco las cosas. Esto lo pongo acá para recordar lo que significa. A ver, el valor Z0, las unidades de la impedancia característica es ohm, las unidades de la conductividad
como parámetro distribuido es 1 sobre ohm metro. Y del otro lado, en el otro término tenemos arriba la unidad de R' es ohm y la unidad de Z, perdón, de R' es ohm sobre metro. Y la unidad de Z0 es ohm. Por lo que podemos ver que en ambos casos la unidad que queda es 1 sobre metro. Y esto se convierte en 1 sobre metro, que son las unidades que ya conocemos para la constante de atenuación, que es alfa. ¿Está bien? Así que ustedes podrán encontrar entonces el alfa, ¿sí? En alguna bibliografía, en alguna literatura, o desarrollado por alguien en algún apunte o en alguna clase, ya sea virtual o lo que fuere, en el que obtengan esta expresión. A mí no me termina de convencer hacer eso, porque justamente nosotros al hacer este reemplazo acá, estamos proponiendo que está ocurriendo esta relación entre los parámetros a la frecuencia de trabajo, ¿está bien? Y es un poco contradictorio con lo que estamos haciendo en el desarrollo al pretender decir que estamos trabajando en frecuencias intermedias. Por lo que no me termina de gustar a mí esa expresión, pero bueno, la pongo ahí porque sé que muchos la usan y la van a poder encontrar en diferentes lugares, ¿ok? Bien, sabemos que para que la velocidad de fase no sea, perdón, una función de la frecuencia de operación omega, vamos a ponerlo en naranja omega. Lo que tiene que pasar, naturalmente, es que dentro de la expresión de la frecuencia, perdón, de la velocidad de fase, no haya un omega girando por ahí. Para que esto ocurra, ya aprendimos, por ejemplo, en medios sin pérdidas, que si acá ponemos omega y abajo ponemos el beta de medios sin pérdidas, esto es igual a omega arriba sobre abajo omega raíz de mu por epsilon. Y en este caso, ustedes claramente pueden ver que se tallan los omegas y finalmente la velocidad de fase en esta situación de no pérdidas, está bien, nos entrega una velocidad de fase que no es dependiente de la frecuencia de operación. Es decir, esto finalmente quedaba c sobre la raíz del epsilon relativo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo que tenemos que ver es si hay alguna forma, ¿habrá alguna forma de lograr que beta sea exactamente igual a omega por la raíz cuadrada de L' por C'? Claro, ustedes me pueden decir, a lo mejor me dirían, profe, pero si esto fue lo que justamente usted obtuvo como respuesta cuando omega tendía a infinito, justamente lo que obtuvimos fue este resultado. Ok, sí, claramente. Lo que digo es, ahora, en frecuencias intermedias, ¿podremos lograr esto? Bueno, hay que probar. Hay que ensayar y ver hasta dónde uno puede empujar las cosas para que den lo que uno quiere que dé. ¿Está bien? Y ya, es cuestión de hacer matemática. Entonces, tenemos que pretender lograr la siguiente cosa, que omega por raíz de L C 1 menos 1 sobre 4 omega cuadrado por R' G' sobre L C sea igual a omega raíz de L' C'. Esto lo trajimos de arriba
y esto lo trajimos de acá. ¿Está bien? Tachamos. ¿Sí? Y entonces, de ahí obtenemos que 1 es igual a R', G' sobre, perdón, vamos a poner así, que 4 omega cuadrado es igual a R, bueno, esto que estoy escribiendo. Quiere decir que para que esto ocurra en los términos que lo acabo de proponer, está bien, necesito que esto funcione para una frecuencia específica de trabajo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esto no tiene sentido. Porque seguiría logrando un valor específico para una frecuencia específica de trabajo. Entonces, para otra frecuencia de trabajo tendría que lograr otra relación entre los parámetros constitutivos de la parámetros eléctricos, perdón, distribuidos de la línea para que satisfagan otra frecuencia de trabajo. Es decir, esta condición que propuse no tiene sentido. Bien. La respuesta a la pregunta anterior sí tiene respuesta y hay una relación entre los parámetros eléctricos distribuidos de la línea de transmisión tal que uno puede lograr que la línea sea sin distorsión. Solo que para poder hallar esa relación no se puede arrancar desde la aproximación para frecuencias intermedias. Lo que hay que hacer es usar el alfa, perdón, el beta obtenido para cualquier frecuencia de trabajo. Para hacer eso, tenemos que arrancar de la expresión del gamma que obtuvimos en el video anterior, con el cual de hecho arrancamos este mismo video, y empezar a trabajar para obtener la expresión genérica de alfa y la expresión genérica de beta. Y después intentar lograr que esta expresión de beta, que vamos a trabajar juntos ahora, tenga un formato del tipo omega por raíz de L' por C'. Y cuando pidamos que eso pase, ahí recién podremos hallar la relación que se llama la relación de Heaviside, que logra que la línea de transmisión sea una línea no distorsiva. ¿Está bien? Pero tenemos un camino previo a eso que hay que hacer matemática, como acabo de decir. Entonces, la forma de trabajar es, de hecho, es un trabajo muy parecido al que se hizo en su momento para medios con pérdidas, pero con la salvedad de que ahora, al existir este término, se hace todo un poco más complicado. La matemática es densa, yo lo que voy a hacer, cuando me aburre un poco de hacerla yo, voy a hacer copy-paste del desarrollo que ya tengo hecho en el apunte, o sea, van a simplemente, es decir, les voy a presentar el trabajo, pero en vez de hacerlo yo paso a paso, les voy a ir pegando imágenes del Word, y en todo caso les iré dando detalles de cómo se va haciendo el trabajo para no perder tantos minutos en hacer 300 pasos. Pero esencialmente todo arranca desde acá. Lo que se hace es, esto se eleva al cuadrado y a partir de ahí igualamos, se obtendrá por un lado la parte imaginaria y por otro lado la parte real de esta igualdad y con eso es el punto de partida, ¿sí? Entonces tenemos del lado izquierdo de esta igualdad tenemos R', G', como la parte real, y después tenemos menos omega cuadrado, que ahora lo pongo, L', C'. Acá aparece el omega cuadrado. Esta es la parte real del lado izquierdo. La parte imaginaria del lado izquierdo es J omega. El J lo voy a mantener en color negro, pero el omega va a quedar, va a salir afuera de esto, ¿no? Porque en los dos, en la suma que viene ahora, esto se puede sacar factor común. L', G' más C', R'. Esta es, insisto, la parte real. Y esta es, como dije recién, la parte imaginaria del lado izquierdo. Igual
Y este término, cuando ahora pretendo obtener la parte real y la parte imaginaria, la parte real será alfa cuadrado menos beta cuadrado, y la parte imaginaria será j por 2 por alfa por beta. Con estos términos hay que arrancar a trabajar. O sea, lo que hoy vamos a sacar es el j. Hay que empezar a trabajar tenemos, digamos, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, se puede despejar el alfa de acá y reemplazar lo obtenido en la expresión de arriba o viceversa. Y este trabajo, insisto, lo empiezo a hacer en el slide que sigue, seguramente pegando imágenes del Word que ya tengo hecho en el apunte. Bueno, ahí pegué, como les dije, porque hacer esto es muchos pasos y me vuelvo loco. Y la verdad que, aparte de que me puedo equivocar, lo tengo hecho prolijo en el apunte y esto incluso así lo leen mejor ustedes. La única salvedad es que yo en el apunte no usé exactamente esta nomenclatura que está acá arriba, donde puse primado en todos lados, para indicar que eran justamente los parámetros distribuidos. Sí, para entender que en todo esto que está por aquí, cada vez que aparece R, G, L o C, estamos hablando de los parámetros distribuidos que arriba están indicados. Este es el proceso entonces que ustedes están viendo ahí y aún falta para la obtención del beta, que vale para cualquier frecuencia de operación. ¿Sí? Es el beta completo. Y acá, como les comentaba yo, lo que nos complica la existencia notablemente es la aparición de este R, que está por todos lados, que en los medios con pérdidas, o sea, cuando trabajamos ondas electromagnéticas que propagan en medios con pérdidas, el R no estaba, únicamente estaba la conductividad, perdón, digamos, únicamente estaba sigma, y eso hacía que, si bien fuera un poco complicado, no era tan complicado, ¿sí? Simplemente para que puedan ver, lo que ocurre aquí es que se reemplaza el alfa cuadrado, este alfa cuadrado, en esa expresión, y ahí automáticamente se empieza a operar. Lo complicado de todo esto, lo que hace que sea denso el trabajo matemático, es que tenemos betas como denominador y betas como numerador en todo este cuento. Yo necesito tener, para poder obtener algo y trabajar matemáticamente, que el beta únicamente esté como numerador de todo este cuento o denominador. Entonces lo que termino haciendo es multiplicando todo por beta y va a terminar apareciendo el beta a la cuarta por acá. Eso se sostiene hasta esencialmente al final. Luego obtenemos esta expresión que ustedes ven acá, que es la expresión esencialmente de una bicuadrática, es decir, ¿se acuerdan que tenemos x cuadrado más, perdón, a por x cuadrado más b por x más c igual a 0? Y de ahí se puede obtener las raíces de esta expresión y por ende la solución de x. ¿Está bien? También se puede hacer lo mismo si yo tuviera una función que fuese x igual a y cuadrado, por ejemplo. Entonces yo podría después hallar y en lugar de x, hallándole la raíz cuadrada a la solución de x. ¿Está bien? Más menos la raíz cuadrada, que eso es lo que se va a terminar haciendo, porque fíjense ustedes que queda todo en términos, la expresión real es b a la cuarta y b al cuadrado, no b al cuadrado y b a la 1, lo que hace, como les comenté recién, todo un poco más complicado, ¿sí? En los términos que está escrito, a vale 1, acá estaría a, esto que está aquí es b, que vale lo que vale, y esto que está acá es c. Por esa razón aparece b acá está b al cuadrado, y esto que está acá es esencialmente c. ¿Sí? Esta es la solución para hallar las raíces de una cuadrática. Esta expresión ya es solución, es decir, acá ya tenemos la expresión, entonces, la solución para beta,
pero beta cuadrado. Lo que uno tiene que hacer es sacar este cuadrado acá, poner más, menos y hallar a esto todo una raíz. Cosa que hago en el siguiente slide. Y aparte voy a reacomodar todo para que tenga un aspecto más atractivo, un poco más sencillo de interpretar y aparte nos permite hacer la conexión con lo que yo vengo insistiendo durante todo este video en particular de la forma similar en la interpretación del alfa y del beta entre los medios con pérdidas y esta que es una línea de transmisión que también tiene pérdidas. Ok, aquí ya tenemos hecho hemos pasado la raíz cuadrada para otro lado y hemos puesto el más menos. ¿Sí? Atención que tenemos más menos por acá y tenemos más menos por ahí también de la otra raíz. Ya se explicó justamente cuando trabajamos medios con pérdidas de que de esos más menos lo que siempre me va a interesar es quedarme con el más, porque si no eso podría generar que el beta fuera en esta expresión un número imaginario que eso invalida. Recuerden que el gamma es igual a alfa más j beta. Si beta es j algo, este j con este j al multiplicarse hacen que la parte imaginaria del gamma desaparezca, por lo cual no hay onda que propague. Entonces, si bien matemáticamente me veo forzado a ponerle más menos, finalmente uno se queda, como indica más abajo, ustedes se pueden ver, nos quedamos únicamente con el más. Los procesos que ven en el medio son procesos de depuración donde voy alcanzando una expresión que es un poco más atractiva. Está bien. Por ejemplo, se obtiene, queda por ahí perdido esto, que es la expresión del tipo tangente de pérdidas como les mostré antes. También se saca factor común este valor que está por ahí dando vueltas, que es el valor que ustedes ya se acostumbraron o que ya tienen visto justamente del beta para medios con pérdidas. Algo parecido va a ocurrir con el alfa. Y lo que quería mostrarles es que, por lo pronto, ahora de todas formas voy a agarrar y voy a también copiar del apunte el beta obtenido para medios con pérdidas, para que ustedes puedan verificar cómo esta expresión tiende a ser, o de hecho es exactamente la expresión del beta para medios con pérdidas, cuando R es igual a 0, para que todo quede confirmado y sostener esta equivalencia que yo intento hacer durante todos estos dos videos que estoy presentando. Como les intentaba decir entonces en el slide anterior, aquí traje el beta para medios con pérdidas desarrollado justamente en ondas electromagnéticas que viajan en medios con pérdidas. ¿Sí? Ese es el beta completo, el cual, por supuesto, después se podía especificar para tangente de pérdida mucho menor que 1, terminaba dando un beta más complicado, que era, un beta que era beta 0 por un corchete que ni me acuerdo qué es lo que tenía dentro, o me lo acuerdo pero no me entra, no importa. Recordemos que a esto lo llamamos beta 0, ¿está bien? Que era el beta de medios sin pérdidas. Y cuando la tangente de pérdidas era mucho mayor que 1, el beta se transformaba en algo más sencillito que era omega mu 0 sigma sobre 2. ¿Está bien? Ok, bueno. Eso a esta altura mucho no importa, pero nunca está de más de repente recuperar cierto conocimiento adquirido en videos del pasado. Yo lo que quería mostrar es qué ocurre cuando hacemos, en este caso, R igual a 0, lo que sería R' igual a 0. En ese caso, este término desaparece, este término desaparece, este término desaparece. Fíjense ustedes que entonces ese beta da omega raíz de LC sobre raíz de 2 por raíz de 1 al cuadrado es 1. ¿No? Perdón, ahí fíjense que ya tengo la segunda raíz. Acá tengo G sobre omega C al cuadrado. Y menos 1 menos da más 1. Entonces, efectivamente, hemos recuperado la expresión del beta
que en su momento se había obtenido para medios del tipo con pérdidas. Y una vez más, vuelvo a insistir que la gran diferencia en el trabajo matemático, y lo cual hace bastante más complejo todo el tratamiento justamente matemático de esta parte del curso, es que en líneas de transmisión se considera también la R, no del dieléctrico, sino de los conductores. En tanto que la conductividad, esta vez vamos a poner R', que es el R como parámetro distribuido, en tanto que la conductividad existe tanto en línea de transmisión como en ondas electromagnéticas que viajan por un medio. ¿Está bien? La conductividad es la resistencia o, de hecho, la conductividad, sin ir más lejos, del medio dieléctrico. ¿Está bien? Entonces, esta existencia de esta resistencia del conductor, no solamente del dieléctrico, hace bastante más complejo toda la matemática que hay que hacer y también hace más complejo los resultados y el uso de las ecuaciones que se desarrollan. Por eso me escucharon a mí decir ya, y me lo van a escuchar decir otras veces más, que uno típicamente propone líneas de transmisión de bajas pérdidas. Que se da cuando la resistencia del conductor es prácticamente nula. Y solamente me quedo con la conductividad del dieléctrico, asumiendo que las estructuras metálicas son prácticamente conductoras perfectos o superconductores. Situación que en la realidad ustedes conocen que no ocurre, pero la aproximación sirve bastante y aparte permite vincular, como ya está demostrado por vez número 1000 en este slide, las expresiones obtenidas para ondas electromagnéticas y las expresiones obtenidas para líneas de transmisión. Ahora entonces desarrollamos el alfa y vamos a demostrar la misma situación. Ok, para la obtención entonces de alfa, que es la constante de atenuación, arrancamos desde ahí, está bien, pasamos beta para el otro miembro, que es lo que ocurre acá, y se reemplaza todo el beta por lo que se obtuvo en el slide anterior, está bien. Se opera un poco más y se termina obteniendo esta expresión que es la de alfa. Fíjense que la diferencia entre este caso y el anterior es que esencialmente esto es un signo más en lugar de ser un signo menos. ¿Está bien? Igual que ocurría en medios con pérdidas. Ahora, si, como dijimos antes, estudiamos el caso de R igual a 0, este término desaparece, este término desaparece y este término desaparece. Obteniéndose entonces es la expresión que está exactamente a nuestra izquierda. ¿Está bien? Demostrando una vez más la relación estrecha entre las ecuaciones que dominan las líneas de transmisión con pérdidas, incluso cuando son de bajas pérdidas, y las ecuaciones que dominan las constantes de programación, de propagación para los medios dieléctricos por los cuales propaga una onda electromagnética. Ahora sí, entonces, lo prometido es deuda. Yo tengo que mostrarles a ustedes, no demostrar que vale una relación, sino eh, desarrollar la relación que hace que el beta tenga una expresión tal que esa expresión haga que la velocidad de fase no tenga distorsión. ¿Está bien? Por cosa que les comenté antes. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Ok. Queremos entonces lograr que la velocidad de fase no sea una función, bueno, de la frecuencia. ¿Está bien? Para eso, saben ustedes que, como dije antes, la velocidad de fase es omega sobre beta. Si yo coloco acá abajo, tal y como lo ven, al beta o al beta de frecuencias intermedias, lo que lográbamos era que esta velocidad de fase fuera efectivamente una función, una de la frecuencia, logrando entonces que hubiera distorsión por velocidad.
lo que hace que se degenere la información que viaja por la línea de transmisión. ¿Está? A partir del, bueno, también les comenté antes que para lograr que la velocidad de fase, insisto, no fuera una función de la frecuencia, lo que tenemos que lograr esencialmente era que el beta tuviera un formato del tipo beta de medios sin pérdidas. El beta de medios sin pérdidas es omega por raíz de mu por epsilon. ¿Está bien? O sea, esto que está acá es el beta de medios sin pérdidas. Si yo lo escribiera en términos de línea de transmisión, sería que el beta tiene que tener formato omega raíz de L por C, L', C', ¿no? L', C', que son los parámetros distribuidos de la línea. También, si acaso acá quedase dividido raíz de 2, como es el hecho, la verdad es que mucho no me importa, porque lo que sí importa es que este omega se cancele con el omega que está en el numerador. Está bien, para poder lograr que la velocidad de fase no dependa de la frecuencia. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es ver si podemos, con alguna relación de parámetros, R, L, C, G, que hay ahí adentro, todo este paquete se pueda convertir en una constante y desaparezca la dependencia con omega. Es decir, fíjense que acá tenemos omega perdido por todos lados, ¿no? Por todos lados tenemos omega. La pregunta es si hay alguna forma de que todo eso se convierta en algo que no contenga omega, dependiendo justamente de la relación entre los parámetros constitutivos, parámetros eléctricos distribuidos constitutivos de la línea de transmisión. Esto es lo que voy a intentar demostrar ahora. Insisto, con el beta para frecuencias intermedias eso no se puede demostrar, pero con esta expresión van a ver que hay algo interesante que se puede mostrar. Pero el trabajo matemático es muy largo, entonces yo no lo voy a hacer paso a paso acá, voy a volver a hacer la berretada de copiarme a mí del apunte, porque si no se hace infinitamente largo, perdemos todos un montón de tiempo. Si ustedes quieren ver con despacito cada paso matemático que voy haciendo, frenen el video y van ustedes verificando que la matemática está bien, pero de hecho la matemática sí está bien y se alcanza la respuesta que está en todos los libros, que es la relación de Heaviside, que voy a demostrar entonces a continuación. Ok, yo les dije que esto era largo y complicado. Cuando lo armé para mí, esta demostración no está en ningún libro que yo haya visto. Es largo, hay mucho trabajo para hacer. Fíjense el cómo se lee esto. Lo puse todo para ustedes porque no lo voy a hacer de ninguna manera paso por paso. De aquí se va acá, está bien, y justamente lo que se pretende lograr es que toda esta raíz, justo elegí pintar con violeta algo que es enorme, así que aguántenme un segundito, justamente tenga valor igual a 2, para que de esa forma se anule con este raíz de 2 que esté ahí abajo y me quede exactamente el beta de medios sin pérdidas, como les comenté en el slide anterior. A partir de esta, yo antes les dije, de hecho, efectivamente también es válido decir que uno tiene que pedir que toda esa raíz sea igual a algo que no dependa de omega, ¿sí? Ok, eso se puede hacer y también se puede trabajar y hay que ver a dónde uno llega. Pero, ¿por qué no? De hecho, ver si uno puede pedir que toda esa raíz sea exactamente igual a raíz de 2. Entonces, de esa forma obtengo exactamente la expresión del beta de medios sin pérdidas. ¿Está bien? Así que eso es lo que se hace. El paso siguiente es este. Y después de ahí se pasa a trabajar aquí, debo aquí, aquí y aquí. Está. Y aún falta. Así que en un slide más les pongo, no voy a detallar los pasos, mírenlo ustedes, verifiquen si les gusta o no les gusta, sepan que está bien hecho, porque el resultado final es correcto y ya se los voy a mostrar. Bueno, después de muchísimo pedalear, se alcanza, como ustedes habrán visto, digo, fueron varios pasos y muy extensos cada uno de ellos, se alcanza esta relación que se llama la relación de Heaviside. Entonces, las líneas
de transmisión de Heaviside son las líneas de transmisión que se dice que son de sin distorsión. Ok. La relación que ahí dice RC igual a GL, también a veces ustedes la encuentran como R sobre L igual a G sobre C. O también la pueden encontrar, o sea, cualquier otra relación, digo, por ejemplo, R sobre G igual a L sobre C. Cualquiera de estas tres o más relaciones que se les ocurra proponer em, son relaciones de Heaviside, ¿está bien? O sea, aquellas líneas de transmisión tales que cumplan con alguna de estas relaciones que salen de la misma relación original que yo deduje, son líneas de transmisión no distorsivas a frecuencias intermedias donde justamente el alfa tampoco es tampoco el alfa en el caso de frecuencias intermedias era dependiente de la frecuencia. Ahora bien, como ya comenté antes, aquí me faltaría primero poner primado, porque estos son todos los parámetros distribuidos. Está bien, aquí habría que primar también. Lo que no podemos perder de vista es que primero, como ya dije, el epsilon relativo es función de la frecuencia, en cualquier caso. Por lo que en realidad los parámetros siguen dependiendo de la frecuencia en alguna medida. Y también la resistencia, como va a ser dependiente de la profundidad de penetración, como ya se demostrará oportunamente, entonces en realidad prácticamente también va a depender de la frecuencia. Por lo que no es exactamente cierto que esta relación por completo anula la dependencia respecto a la frecuencia. Sin embargo, aún es una relación bastante buena y una aproximación bastante buena que disminuye notablemente y prácticamente anula la distorsión de la información que viaja en una línea de transmisión. Quiero que ustedes puedan ver cómo queda finalmente el beta con esta relación, el beta de frecuencias intermedias. Entonces, bueno, primero, no perdamos de vista que esto fue, perdón que no marqué bien la herramienta, esto fue una aproximación, por lo que no son los valores reales, ¿no? El alfa y el beta reales para cualquier frecuencia de trabajo son los que yo hallé en los slides últimos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo quedan estas aproximaciones si obligamos la existencia de la relación de Heaviside. Vamos a ver el alfa, donde tenemos G sobre C igual a R sobre L. De acá lo obtuve esto, ¿verdad? Por lo que esto que está acá es igual a 2 veces esa relación, si ustedes quieren. O 2 veces esta relación, depende cuál me guste, con cuál me guste quedarme. Voy a elegir la primera, ¿sí? Entonces, esto lo borro y se obtiene entonces que este 2 y este 2 se van y esto finalmente queda G' por la raíz cuadrada de L' sobre C', que esto es exactamente igual a G' sobre por Z0, donde se cumpla que R es mucho menor que omega L y que G es mucho menor que omega C. Fíjense que en este caso, esta relación es exactamente igual al alfa, ¿está bien? Que valía para excelentes dieléctricos. En este caso el alfa era sigma sobre 2 por raíz de mu 0 epsilon. La única diferencia o la única salvedad de este caso es este 2 que no está, pero el resto es exactamente igual. ¿Está bien? Fíjense, insisto, de vuelta, seguimos con esta cuestión de que tenemos permanente relación entre uno y otro caso. Y esto a mi entender es muy bueno para comprender lo que va ocurriendo.
Y si ahora me quiero detener en esa relación, entonces, por ejemplo, de la relación de Heaviside me quedo con R. Bueno, de hecho me quedo con la misma, ¿no? Ahí está. Si yo, en este caso me queda justamente, me puedo quedar con G sobre C' al cuadrado, esencialmente, ¿no? Eso es lo que voy a poner acá. Y entonces esta es la expresión que obtenemos para el beta o la aproximación de frecuencias intermedias si se tiene la relación de Heaviside. Si me permiten, esto va a quedar, fíjense, omega por la raíz de L'C' menos. Yo quería, esto quería que ustedes vieran, justamente. No hace falta meterlo adentro, permítanme un cachitín. Si yo uno de estos omegas lo meto para adentro, fíjense, esto queda omega acá. Y si ustedes se acuerdan, este es exactamente el beta de excelentes dieléctricos, que era igual a beta 0 por 1 menos, y me parece que acá era un medio, la verdad, no me acuerdo si era un medio o un cuarto, la verdad que es absolutamente intrascendente, sigma sobre omega epsilon al cuadrado. Entonces fíjense que nuevamente, si aplicamos en la aproximación de frecuencias intermedias la relación de Heaviside, entonces obtenemos, en ese caso, las expresiones de alfa y beta para excelentes dieléctricos en medios con pérdidas. ¿Está bien? Esto, si me permiten, insisto, es muy importante observar, muy importante que ustedes sean capaces de hacer estas relaciones. Esto es lo que yo pretendo que ustedes sean capaces de poder conectar lo que se vio antes y lo que estamos viendo actualmente. Esto es muy importante, es lo más importante del curso, este tipo de interpretación, poder conectar las cosas anteriores con las cosas nuevas y ver que todo tiene un comportamiento muy semejante. Está bien. Hasta recién desarrollamos entonces la constante de propagación gamma y ahora veremos qué pasa apenas un poco con la impedancia característica. Entonces, la impedancia característica, bueno, ya empezamos mal, se definía como la raíz cuadrada de z' sobre y', que habíamos usado los colores, si no me equivoco, z' en violeta y y' con celeste. Siendo, como ustedes calculo que recordarán, z' igual a r más j omega L' en ambos casos y y' igual a G' más j omega C'. Ok, vamos a hacer esto apenas un poco más chico porque es demasiado grosero. Entonces, la impedancia característica será igual a R más J omega L G más J omega C' en todos los casos. Se puede sacar factor común, omega J omega L, ok, entonces nos quedará raíz cuadrada de L sobre C' por raíz cuadrada de 1 menos J R' sobre omega L' y abajo 1 menos J G' sobre omega C'. Les dije antes, al principio, no sé si, la verdad que no me acuerdo si este video del anterior, que si la línea era sin pérdidas, o perdón, de bajas pérdidas, donde R era nulo,
entonces desaparecía esencialmente todo el numerador de este cociente que tenemos a la derecha y se obtenía esencialmente la expresión de la eta para medios con pérdidas. ¿Sí? Esto ya lo demostré, de modo que no me voy a concentrar en esto una vez más. Lo que sí ahora quería hacer entonces es lo siguiente. Primero, se ve claramente que lo que tenemos por acá es Z0 para cuando R' es mucho menor que omega L' y que G' es mucho menor que omega G'. ¿Está bien? A mí me gusta ser muy claro con eso porque en realidad la expresión real de la impedancia característica de la línea es esta. O si ustedes quieren, por ende es esta. ¿Sí? Nosotros en el resto del curso, cuando ya hayamos pasado este video, prácticamente vamos a asumir siempre que Z0 tiene esta expresión, porque vamos a trabajar prácticamente siempre pensando que la línea de transmisión es de muy bajas pérdidas y esa relación de resistencia y reactancia y de conductancia y susceptancia van a ser siempre válidas para los regímenes de frecuencia que vamos a estar trabajando. Pero, digo, no perder de vista que esta es la expresión real siempre. Entonces yo me voy a permitir escribir en este caso Z0 pero de color verde, habiendo hecho la salvedad que ustedes ya vieron ahí abajo. La Z0 es aquella Z donde se cumple lo que ustedes vieron escrito acá, y para ahorrarme un poco de tiempo ya avanzo en este mismo video sin cortar. Lo que vamos a hacer, y por eso está escrito ahí arriba, es aprovechar estas relaciones binomiales justamente pidiendo, por eso lo escribí recién también, recordemos que R es mucho menor que omega L'' y que G es mucho menor que omega C'. En ese sentido, este cociente que está ahí es menor que 1 o mucho menor que 1, pero pidamos que sea menor que 1 suficiente, y este cociente también es menor que 1. Por eso podemos usar las series binomiales que están arriba y vamos a usar la aproximación hasta el primer término, el x cuadrado, y el resto ya no lo vamos a usar en ninguno de los dos casos. Si me permiten, esto quedará escrito como Z0 por 1 menos J R' sobre omega L', esto a la 1 medio, por 1 menos J G' sobre omega C', y esto va a la menos 1 medio. Falta poner los omega. Les digo, les adelanto que está claro que yo no he leído toda la bibliografía que pueda uno encontrar en el mundo al respecto de línea de transmisión o, si ustedes quieren, electromagnetismo. Sin embargo, no son muchos, por no decir prácticamente ninguno, los libros que tratan este tema de la manera que lo estoy presentando yo, con excepción del autor, que para mí es una maravilla, ese libro, esos 3 volúmenes, que es, ya lo dije antes, es Trainotti. Trainotti sí se toma el trabajo de hacer esto. Voy a mostrarles a ustedes que termina siendo un poco, va a tener poco sentido después finalmente, porque como ya les dije, típicamente vamos a pedir que valga esta relación, entonces prácticamente el resto no me va a importar, y ya les demostré a ustedes que SZ0 es un número exactamente real. Entonces, de discernir entre la parte real y la parte imaginaria de la impedancia característica cuando se cumple esta relación carece de sentido. Pero, como todavía aún no puedo jugármela a hacer eso, quiero que vean ustedes cómo se puede diferenciar, insisto, la parte real, la parte imaginaria de la impedancia característica. Simplemente lo voy a presentar y ahí voy a cerrar esta discusión. No voy a hacerlo más profundo porque no es de interés y no se obtienen resultados mucho más interesantes de lo que ya hemos discutido. Hagamos entonces este poquito de matemática. En el primer caso tenemos la serie binomial de arriba porque
el 1/2 es positivo, pero atención que tenemos el signo menos. Está bien, entonces queda 1 menos 1/2 de J R' sobre omega L'. Otra vez me la complicó. Y acá ya ponemos aproximadamente. El siguiente término será 1, pero tenemos el 1/2, o sea que es el caso de abajo, con un signo menos, que queda más 1/2 por J R' sobre omega, perdón, G' sobre omega L'. Ok, volvemos a tener que sacar, diferenciar, digamos, la parte a que sea el producto, ¿no? Digo, y ya. Acá de vuelta ponemos aproximadamente. Y esto quedará 1 por 1, 1. Y ya vamos a sacar, a extraer la parte real de esto, que es la otra que es J por J. J por J menos 1, con el menos da más. Esto queda más 1/4 por omega al cuadrado por R', G' sobre L', C'. Esta es la parte real. Y después viene la parte imaginaria que queda más, o elijo menos, la verdad que no me calienta mucho, 1/2 J, o sea, J por 1/2. Y si elegir más, primero pondré la parte de atrás, que esto es ahí también puedo sacar el omega, por ahí. Y quedará G' sobre L' menos R' sobre L, perdón, acá me equivoqué, esto es C'. ¿Está bien? Ahí entonces tenemos, otra vez me la complicó, ahí está, la parte real, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria. Por supuesto, multiplicados por z0, que es un número real, por eso no cambia lo real por imaginario y lo imaginario por real. ¿Está bien? Ahora corto para que esto quede grabadito de esta manera. En el siguiente slide simplemente, fíjense que me quedó corrido el título, perdón. Bueno, no me di cuenta que quedó corrido. En el siguiente slide entonces lo que voy a hacer es simplemente mostrar cómo queda cuando uno pide que se cumpla la relación de Heaviside, que es la relación de no distorsión. Y van a ver un resultado levemente interesante. Bueno, primero, antes de hacer que valga la relación de Heaviside, uno podría ver rápidamente que si hago tender omega a infinito, entonces esencialmente todo este término desaparece y este término también desaparece, quedando entonces una aproximación del tipo Z0 únicamente. Y eso es lógico, como se dijo desde un principio, porque ya ocurría esto cuando RL era mucho menor que omega L' y que G' era mucho menor que omega C'. Esto ocurre en tanto que, por supuesto, omega tienda a ser una frecuencia muy elevada. Así que eso, a ver, era obvio, sin embargo quería volver a reforzar y dejar claro eso. ¿Qué pasa cuando ahora hacemos que valga la relación de Heaviside? Entonces, a ver, de esta relación que está ahí arriba se despeja R sobre L' es igual a G' sobre C'. Cuando eso ocurre, definitivamente, esto queda anulado.
O sea que la parte imaginaria de la relación de amplitud de campo eléctrico y campo magnético no tiene componente imaginaria. Quiere decir que campo eléctrico y campo magnético están en fase. Perdón, no campo eléctrico, perdón, yo me equivoqué. Que la tensión y la corriente están en fase. Y eso es importantísimo, ¿está bien? Porque quiere decir que no estoy acumulando energía en este campo eléctrico o en campo magnético. ¿Ok? Y también, si yo aplico la relación de Heaviside, termino alcanzando esta cuestión por acá, si me permiten, si la cámara me acompaña. Esto que está por acá. Esto esencialmente se convierte en esto al cuadrado. ¿Ok? Y esta es la relación entonces finalmente que tenemos de la parte real de la impedancia característica cuando hacemos valer la relación de Heaviside. Lo malo de esto es que queda por acá pendiente. Yo podría poner en todo caso esto acá adentro, como hicimos antes. Lo que tiene de malo esto es que esta impedancia característica es dependiente de la frecuencia. ¿Está? Lo que significa que para diferentes frecuencias de operación, la relación de amplitud entre campo eléctrico y campo magnético tendrá cierta... dependerá, es decir, va a cambiar dependiendo de la frecuencia de operación. Y eso, digamos que no es algo muy positivo, pero mala suerte. Nosotros, a pesar de lo que acabo de decir, y de este hecho que tendrán que ustedes tener en su cabeza y en su conocimiento adquirido, vamos a típicamente asumir que Z0 va a tener este valor, porque fíjense que, en definitiva, como dije desde un principio, cuanto más aumento la frecuencia, está bien, más chico se hace este término, por lo que más se parece Z0 negro a la Z0 de color verde. ¿Está bien? Con esto cierro este video que únicamente pretendía trabajar la parte de parámetros de la línea, porque así en el próximo video ya arranco con lo que se llama la línea de transmisión cargada con una impedancia de carga ZL. Es un video con otro contenido bastante distinto de este, entonces me parece piola cortar acá y arrancar otro video.